15.547. Un desafío a la mexicana. Por Berta Corte. Segundo tiro. Capítulo A. Segunda parte. Continuaba el camino desde Keynes hasta Mount Isa en Queensland, Australia. El fatal inicio del segundo tramo. Abril 23 de 2012. Era de madrugada cuando empecé a rodar hacia la carretera para alejarme de Keynes. En esa misma fecha y lugar, un grupo de ciclistas, apoyados logística y técnicamente por una agencia, también iniciaría su viaje rumbo a Darwin. No me atreví a contactar a ese grupo porque necesitaba pagar una cuota que solicitaba la agencia, y hasta ese momento no había recibido respuesta de mis amigos en México sobre el financiamiento que me habían ofrecido conseguir. Mis amigos, entre comillas, me habían puesto como condición para financiarme les demostrara que podía recorrer los primeros 3,000 kilómetros desde Sydney hasta Keynes sola y con mis propios recursos. Y lo había logrado. Pero su respuesta de apoyo nunca llegó. ¿Eso significaba que ahí terminaría mi viaje o me arriesgaría a continuar completamente sola hacia Darwin, que era la siguiente meta en mi recorrido alrededor de Australia? Ni en mis peores pesadillas me hubiera imaginado rodando sola por el norte de esa isla. Habría sido una locura el solo pensarlo. Sin embargo, la idea se matizó cuando descubrí en internet una convocatoria para realizar 7,000 kilómetros en bicicleta, desde Keynes hasta Perth, atravesando el Northern Territory. Esto significaba ir de este a oeste por la región norte de esa gran isla, con el apoyo de una agencia australiana. Entonces sentí que el reto de darle la vuelta a Australia en bicicleta era posible para mí, siempre y cuando fuera acompañada y protegida en este tramo, que era la parte más peligrosa, siniestra y desolada de ese país. No obstante, al no haber conseguido el financiamiento, era imposible obtener el apoyo de la agencia. No money, no trip. Sin dinero, no hay viaje. No me resignaba a dejar abandonado mi proyecto por falta de dinero. Me dolía el estómago, el alma y el orgullo solo de pensarlo. Así que, en un arrebato de locura, decidí continuar el recorrido utilizando los pocos recursos económicos que aún traía y avanzando atrasito del grupo de ciclistas, casi en persecución de ellos, para no sentirme tan sola en la inmensidad del desierto en ese territorio. Fue casi estúpido mi plan. Ellos eran un grupo de ciclistas profesionales, fuertes, bien bragados en el ciclismo, con bicicletas de alta tecnología, súper modernas y ligeras, sin carga extra, a excepción de su botella de agua. La agencia los apoyaba con 2 tráileres que cargaban todo: el equipaje de los participantes, bicicletas de repuesto, herramientas, casas de campaña, colchonetas y cobertores, primeros auxilios, alimentos y agua. Mucha agua para ir abasteciendo de líquido a los consentidos y pagadores ciclistas de aquel grupo. En mi caso, solo era una cincuentona que, ofendida por los comentarios aberrantes que algunos australianos habían vertido sobre su país, decidió montarse en una bicicleta, después de no hacerlo desde su adolescencia, para recorrer 15,500 kilómetros alrededor de la isla más grande del mundo, cargando media vida en su equipaje, sin apoyo económico y con la idea surrealista de reivindicar la imagen de México en esas tierras. Todo estuvo en contra desde el principio en el segundo trecho. Debí reconocer con humildad mis limitaciones y parar de tajo el proyecto en ese momento. Pero no
Los agravios emitidos por extranjeros y connacionales hervían en mis venas y prefería arriesgar todo, hasta la vida, por continuar el recorrido. Unas horas antes de salir de Keynes, había pasado una velada deliciosa con un par de matrimonios, amigos del doctor Jesús Ibarra, un mexicano extraordinario y generoso que conocí en el malecón de Keynes. El doctor Ibarra, sin dudarlo un segundo, se había solidarizado con mi causa y me proporcionó por varios días hospedaje, alimento y fraternidad en el seno de su familia. Esa noche me privé de disfrutar más tiempo con todos ellos por salir en carrera loca detrás del grupo de ciclistas pudientes. A las 3 de la madrugada tenía todo listo para partir y me despedí de los asistentes de la velada. Era buena hora para sortear a mi propio ritmo la formación montañosa de Curanda y transitar esa carretera vecinal cuando hubiera pocos vehículos circulando. Sin embargo, justo antes de empezar a rodar, tuve complicaciones con la bicicleta. La llanta trasera se trabó. Uno de los ganchos que utilicé para asegurar el equipaje a la parrilla había quedado suelto y se atoró entre los discos de la bicicleta cuando empezó a girar la rueda. Fue fatal. El gancho penetró dentro del engrane principal de las velocidades y el resorte se adhirió fuertemente al eje de la rueda. Mi angustia no podía ser mayor al ver que no podía zafarlo. Estaba completamente enredado. Me encontraba aún en la casa de Vicky, amiga del doctor Ibarra y anfitriona de la velada. Fue por eso que ella y sus invitados intentaron auxiliarme. Traté de liberar el resorte utilizando todas las herramientas que Vicky me prestó y también las mías. Viendo mi frustración, ella comentó ingenuamente: «Mejor quédate esta noche y mañana llevamos la bicicleta a un taller para que la arreglen». «¡No, por Dios!», grité en mi interior. «Necesito salir este mismo día detrás del grupo de ciclistas o estaré perdida». En el paroxismo de la angustia, decidí cortar el resorte con las tijeras. Después utilicé diferentes tipos de cuchillos y pinzas para jalar el gancho hasta que por fin liberé el resorte. No pude evitar dañar algunas partes del mecanismo de las velocidades, pero funcionó. Me tomó casi 3/4 de hora arreglar el desperfecto causado por mi descuido. Y con 1 hora más de retraso, mis amigos me acompañaron al portón de salida. Una vez más me despedí de ellos, monté la bicicleta y al mover los pedales, la cadena se atascó. Algo había quedado mal. Vi que repetía: «Por algo suceden las cosas, a lo mejor no es bueno que te vayas ahora». Pero necesitaba partir. En un acto desesperado, jalé la cadena de la bicicleta fuera del eje de los pedales y volví a colocarla de nuevo, llenando de grasa todo lo que tocaba. Finalmente, pude accionar la bicicleta y me alejé de mis amigos cabizbaja y con tristeza. Salí de Keynes tal como llegué, sola, cansada, de noche y con demasiadas complicaciones. Con la diferencia que ese 23 de abril ya solo me restaba una pizca de valor. Un motivo más llenaba de melancolía mi corazón. Por diferentes situaciones no había podido despedirme del doctor Jesús Ibarra y de su gentil familia. Eso me dejó un sentimiento trunco que me afectó por muchos días después de esa partida. Eran más de las 4 de la madrugada cuando empecé a avanzar hacia las montañas de Curanda, ubicadas al noroeste de Keynes. Del otro lado de ese conjunto de cerros encontraría Atherton y luego Ravenshoe, el lugar en donde el grupo de ciclistas descansaría la primera noche, de acuerdo al itinerario que habían publicado en internet. Fue muy difícil la cuesta rumbo a Curanda.
Logré pedalear la mitad del camino y luego, de plano, tuve que caminar al lado de la bicicleta para alcanzar la cima. El peso de la bicicleta había aumentado debido al equipo nuevo que había adquirido en Keynes y los alimentos de reserva que generosamente me obsequiaron mis amigos mexicanos. Pero no fue esa la razón por la cual me venció la cuesta. Mi estado de ánimo no soportó la pendiente de subida y tampoco la presión de los conductores de vehículos que me rebasaban peligrosamente por el único carril disponible. En la penumbra de la noche y casi en la cumbre de esas montañas, pude ver que empezaba a amanecer. Un pálido resplandor asomó por entre los árboles que flanqueaban el camino. Sus ramas entrelazadas formaban un tragaluz en medio de la oscuridad, permitiendo observar el horizonte a lo lejos y hacia abajo de la montaña. A pesar de la incipiente claridad, obtuve algunas fotografías que la cámara me concedió. Luego, inicié el descenso por una pendiente que cruzaba en medio de un bosque milenario de esa región. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.